De lo que me he enterado, un podcast que te muestra un lado diferente de los hechos más conocidos, con Irene Hernández Borrás. Seguro que recuerdas ese momento clave de la infancia cuando te lanzaban la gran pregunta: ¿y tú qué quieres ser de mayor? Médico, bombero, profesora, policía. Eran las respuestas más clásicas, las de toda la vida. Y claro, es que algunas profesiones son súper populares y la mayoría conocemos a alguien que se dedique a una de estas. Pues precisamente, hoy te voy a hablar de un trabajo que lleva décadas existiendo, del que probablemente hayas disfrutado y no lo sepas. Un oficio fascinante dentro del cine y la televisión, pero también uno de los menos conocidos. Hablemos de cómo ganarse la vida haciendo ruido. Sí, haciendo ruido. ¿Sabías que hay personas que se dedican exclusivamente a recrear sonidos en las películas? Ese es el arte del Foley, o como bien se dice en España, el ruidero. Es un especialista que con mucha creatividad e ingenio se encarga de dar vida a todos los sonidos que no se han terminado de capturar durante el rodaje. El nombre Foley proviene de Jack Donovan Foley, un pionero de los efectos de sonido por allá en 1920. Cuando el cine dejó de ser mudo y comenzó a incluir sonido, Jack tuvo que inventarse cómo llenar los espacios en las grabaciones. La primera película en la que trabajó esta idea se llamaba The Jazz Singer en 1927 y con ella marcó el inicio del llamado cine sonoro. Es cierto que algo muy similar ya se estaba haciendo en la radio, especialmente en las radionovelas y programas de ficción, para crear esa atmósfera necesaria para que las historias cobrasen vida. Lo particular en el trabajo que hicieron Foley y su equipo fue que grabaron los sonidos en tiempo real, mientras observaban las escenas. Para un artista de Foley, la clave es recrear esos sonidos en perfecta sincronización con lo que está sucediendo, como el eco de unos pasos o los golpes de una puerta que se cierra, para que el sonido se sienta completamente natural. Hoy en día, los estudios tienen salas inmensas dedicadas al Foley, con todo tipo de superficies y objetos para crear sonidos. Están llenos de cosas rarísimas, son casi como parques de atracciones. Tienen trampas, piscinas, superficies deslizantes. Todo sirve para crear el ruido que necesitan. Veamos todo esto con un par de ejemplos. En la tercera trilogía de la Guerra de las Galaxias aparece BB-8, un droide con cuerpo esférico que se desplaza de un lado a otro rodando. Para darle dinamismo, los Foleys de la productora Skywalker Sound usaron diferentes objetos para generar un ruido que diese credibilidad a sus movimientos. Cuando el robot se movía por el desierto, usaron una gran bola de discoteca rodando sobre una caja llena de arena. Y cuando se movía dentro de una nave espacial, una bola de bolos sobre una superficie metálica con relieve. Realmente son capaces de hacer magia. Te recomiendo que busques vídeos en los que se muestran a estos ruideros haciendo su trabajo. Alucinarás con la imaginación que tienen. Esto se ve especialmente en las películas de animación y de dibujos animados. Por ejemplo, para la película de Ice Age, el artista de Foley, Marky Costanzo, utilizó un gran tronco cubierto con un abrigo de cuero para recrear los pasos de Manny, el mamut protagonista del film. Es un trabajo que requiere saber examinar cuidadosamente tanto los objetos como las superficies, para saber qué sonidos se pueden obtener, y muy poca gente sabe hacerlo. Según John Roesk, ruidero de la productora Skywalker Sound, hay más astronautas que artistas de Foley. Siguiendo con la famosa saga de la Guerra de las Galaxias, ¿sabes de dónde proviene el ruido de las espadas láser? Mira, es la combinación del zumbido de un proyector de cine con la interferencia producida por un micrófono encendido al estar delante de un televisor. Pero luego, para conseguir darle esa sensación de movimiento a la espada, se grabó ese mismo sonido con un micrófono que estaba constantemente en movimiento. Una locura, ¿verdad? Pues todo fue gracias a la imaginación de Ben Burtt, el diseñador del icónico sonido de los sables de luz de la Guerra de las Galaxias. ¿Diseñador de sonido? Pero Irene, ¿no me estabas hablando de Foley? Sí, a ver, digamos que el diseñador de sonido suele estar más asociado a sonidos que no existen, pero tanto los artistas de Foley como los diseñadores de sonido trabajan de la mano en muchas producciones. Depende mucho del tipo de película y del estudio, pero en general ambos son clave.
Por ejemplo, en Jurassic Park, el artista de Foley se encargó de sonidos como los pasos o el movimiento de los dinosaurios, mientras que sus rugidos fueron creados por los diseñadores de sonido mezclando ruidos de animales reales. Bebés elefantes, morsas, tigres y muchos otros más fueron tuneados para acabar dando voz a los distintos dinosaurios, pero hay uno que me llamó especialmente la atención. El koala, un animal tierno e inofensivo, es utilizado para dar voz al temible Tiranosaurio Rex. Gary Rydstrom y el resto de los diseñadores de sonido fueron al Zoo de San Francisco a grabar los sonidos de los distintos animales. Y pensaron que el koala les daría un chirrido delicado, pero se encontraron con esto. Que utilizaron para hacer esto. Inesperado, pero sorprendentemente efectivo. Al final, todos estos ruidos son los que dan vida a una película, una serie, una radionovela o a un podcast como este. Hacen que los sucesos nos resulten creíbles y nos metamos de lleno en la historia. Hay algunos efectos de sonido a los que el público se ha acostumbrado tanto que si no están incluidos en las películas causan un absoluto rechazo. A este problema se le llama el efecto Coco y fue bautizado así por el largometraje de Monty Python llamado Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Era una película de bajo presupuesto en la que los protagonistas se desplazaban en caballos invisibles mientras otros personajes les seguían chocando cocos vacíos para simular el sonido del trote de los caballos. A día de hoy seguimos asociando este sonido con el trote de los caballos, pero no es un sonido realmente fiel a la realidad. Sin embargo, lo hemos interiorizado así. Donde más encontramos el efecto Coco es en las escenas con armas afiladas, en las que siempre esperamos escuchar un sonido metálico o si no, no nos parecerá verídico. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la mayoría de los soldados llevan vainas de cuero, pero cuando desenfundan su espada, todas hacen un ruido de fricción entre metales. También lo podemos ver en la película del Escuadrón Suicida, en una escena en la que Harley Quinn intenta apuñalar a Batman estando bajo el agua. Ahora bien, ¿qué sonido debería hacer un cuchillo en esta situación? Efectivamente, ninguno. Sin embargo, la escena suena así. Aunque no tiene sentido, ese es el sonido que esperas. Pero cogerle cariño a un sonido también tiene sus peligros, y eso lo podemos ver con el famoso grito de Wilhelm. Wilhelm era un personaje de la película Tambores Lejanos, de 1951, el cual soltó un fuerte grito al ser comido por un cocodrilo. Tras esa primera grabación, ese grito ha sonado en más de 400 películas, entre ellas Indiana Jones, Batman o La Guerra de las Galaxias. Su sobreexplotación lo ha hecho muy reconocible, consiguiendo que al escucharlo en la película te saque por completo de ella. No me puedes negar que ese grito da más risa que susto. Ahora ya sabes que el Foley y el diseño de sonido son como la magia oculta del cine. Con cada golpe, cada paso y cada rugido logran que nos creamos todo lo que estamos viendo. La próxima vez que vayas al cine, que haya silencio en la sala, pero en la pantalla, ¡ruido, por favor! ¿Y tú? ¿Conocías esta historia o también vas a contar de lo que me he enterado? Si te ha gustado este capítulo, puedes seguir el podcast a través de las redes sociales Instagram o TikTok bajo @de lo que me he enterado.